lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 10 minutos, seguimos. Esta semana la asambleísta socialcristiana Dayana Pazley presentó un proyecto de ley para garantizar la reparación integral a familiares de las víctimas de femicidio. Este proyecto de ley evidentemente surge luego del femicidio de María Belén Bernal Otavalo. Conozcamos los detalles de esta iniciativa con la legisladora del Partido Social Cristiano por la provincia del Guayas, Dayana Pazley, que está conectada con nosotros. Asambleísta, bienvenida, buen día. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Belkis, un saludo muy cordial, en especial a todas las familias de las víctimas que claman por verdad, justicia, memoria y reparación. Gracias, asambleísta. Coméntenos detalles del contenido de esta iniciativa, por favor. Sí, algo importante, Fabricio, es que el proyecto no es coyuntural. Si bien coincidió con esta tragedia de María Belén, de Dayana Ortega y su bebé, es un proyecto que lleva ya 2 años de construcción desde la academia, con datos de la academia, con una magíster también especializada en derechos humanos, Valesca Pareja. Se ha construido con madres de víctimas de femicidio y con organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que pretende este proyecto resolver? Otro problema grave que se queda sin atender a raíz de los femicidios, y es el abandono total de las familias que no reciben reparación. Familias a las que el Estado no pudo proteger a sus hijas y que además no las acompaña, no las contiene y no las repara de ningún tipo. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Asambleísta Pazley, bienvenida nuevamente, buenos días. Antes de profundizar un poco en el contenido de esta iniciativa, yo le quería consultar ¿por qué no pensar en su momento en una reforma a la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que ya contempla un capítulo destinado al eje de reparación? Dice textualmente, eje de reparación a través de medidas de acción afirmativas. El artículo 62, precisamente de esta norma, hace referencia de mecanismos para la reparación integral. Entiendo que su propuesta de ley es un tanto más específica y amplia, si se quiere, en lo que tiene que ver con el tema de reparación, pero ¿por qué quizá no haber pensado en una reforma a esta norma ya vigente? La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es una ley que no es aplicada. No es aplicada e incluso lo que pretende esa ley es prevención, precisamente. No estamos previniendo absolutamente nada. Según cifras, desde el 2018 se han dado 88 casos de femicidio y para el 2022 tenemos 206 casos. Entonces sí establece reparación, pero esta ley, como usted mismo dice, Belkis, es mucho más específica. También esta ley reforma el COIP y justamente algunos artículos del COIP están relacionados con la reparación, pero esta ley no es punitiva, busca que el Estado se active, en realidad que se active el MIES, que se active el Ministerio de Educación, que se active el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque esta justicia, los jueces lo que hacen es que dictaminan con una indemnización, ya piensan que están reparando de manera integral a las familias. Una indemnización cuya fórmula de cálculo no está determinada y oscila entre $2,000 que le han dado a un femicidio de madre e hija, a $50,000, $600,000, pero que está a cargo del femicida, pues, que muchas veces huye o se suicida o está preso. Entonces, esta indemnización nunca les llega a las familias. O sea, no es que el Estado asume la reparación. El Estado actualmente no brinda absolutamente nada. Mire usted, yo no sabía ese detalle. Para mí, no sé si Belkis lo sabía, pero para mí es un detalle totalmente nuevo lo que usted está revelando, asambleísta Pazley. Por eso, precisamente, es una ley absolutamente necesaria que se ha trabajado con madres de las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Algo muy importante que descubrimos en el camino es sobre el decreto del bono. Ustedes conocen que hay un decreto presidencial que viene de la presidencia de Lenín Moreno, que el presidente Lazo lo ratificó e incluso incrementó su monto. Pero este bono no se entrega tan solo al 8.3% de los destinatarios. ¿Qué descubrimos? Que en el año 2019, de $242,000 de presupuesto que se tuvo para ejecutar ese bono, para entregar, solamente se utilizaron 11,000. Y en el 2020, de $294,000 que se asignó para la entrega del bono, solamente se ejecutaron alrededor de $26,000.
y revisemos las cifras de cuántos niñas y adolescentes en situación de orfandad, que son los beneficiarios de este bono, ha tenido el país, por lo menos que registra el MIES. En el 2020 registra 34 y en el 2022 123. Pero ¿qué dicen las organizaciones de la sociedad civil? Que son 1.413 niñas, niños y adolescentes, hijos de víctimas de femicidio, a los que no les llega el bono. No hay registro siquiera en el MIES de cuáles son los hijos que han quedado en orfandad. Eso ni siquiera le preocupa al Estado, a este gobierno, saber si las mujeres que fueron brutalmente asesinadas dejaron a niños o niñas en la orfandad. Sobre esas cifras de ejecución que refería, es información oficial del propio ministerio. Información oficial del MIES, claro que como asambleísta estoy en la facultad de hacer pedidos de información y es inaudito que la fuente oficial nos revele esto. Inaudito pero necesario, porque hay que tomar correctivos y eso es precisamente lo que hace esta ley, que se logre entregar el bono que no se está entregando. Correcto. Como parte de esos correctivos que plantea en esta iniciativa suya, asambleísta, y en lo que tiene que ver con la contención y acompañamiento a las familias de las víctimas, se plantea establecer un fondo de auxilio inmediato, por ejemplo, para servicios funerarios, traslados o movilizaciones. Aquí cuando ya abordamos temas de presupuesto, de creación de estos fondos, viene toda esta discusión ya con el Ejecutivo como tal, precisamente por el tema presupuestario y la razón por la cual muchas veces las normas no logran aplicarse con la eficacia y eficiencia debida. Aquí no podría caer esta propuesta en esta discusión en ese sentido y no podría constituir esto quizá una traba ya en su trámite como tal. No puede caer en esa discusión, Belkis, porque tuvimos muchísimo cuidado de evitar ese bloqueo que viene desde el Ejecutivo, incluso desde la Unidad Técnica Legislativa, porque como no hay presupuesto, entonces no se pueden hacer leyes. La mayoría de las leyes necesitan pues presupuesto para ser implementada. Pero ¿qué pasa con esta ley específica? No incrementa el presupuesto general del Estado, ya que son servicios preestablecidos y contemplados. Lo que estamos haciendo es que se los redirijan prioritariamente a las familias de femicidio. ¿A qué me refiero? Estamos garantizando becas de estudio, de educación básica y superior, que el Estado ya tiene, ¿verdad? Para eso pagamos impuestos, pero se los debe priorizar. Garantizamos que tengan una vivienda, que se priorice la vivienda para los hijos y las hijas también, que haya acciones afirmativas para la inclusión laboral de los hijos o las hijas mayores de 18 años o para los familiares que se quedan a cargo de las niñas y adolescentes. Esto ya existe. Se tiene que activar el Estado, deben priorizar. Y lo que usted se refiere también, el fondo de auxilio inmediato, esto es a través de una cooperación internacional, a través también de donaciones de empresa privada. ¿Y por qué necesitan esto las familias? Porque desde el instante que sucede el hecho violento, las familias tienen que dejar de lado su duelo y activarse incluso para buscar a sus hijas con vida, o lo que terminan encontrando es sus cuerpos lanzados a las quebradas o enterrados de las maneras más perversas, inconcebibles, como vimos el caso de María Belén Bernal. Entonces ni siquiera tienen recursos para los servicios funerarios, porque son muchas veces personas sin esta facilidad económica, no tienen ni siquiera para los traslados. Por eso el Estado las debe contener. Tienen que asignarle, por ejemplo, de inmediato un abogado defensor público. Las madres tienen que convertirse en abogadas de la noche a la mañana. Tienen que buscar no solamente a los cuerpos de sus hijas, sino además rogar para que la justicia haga su trabajo. Pero no se supone que el Estado, a través de la Defensoría Pública, tiene esa obligación de proveer de abogados de manera gratuita si es que una persona no tiene recursos para poder contratar de manera privada un abogado. Esa es la responsabilidad directa del Estado. Pero según las madres de muchas víctimas, la madre de Angie, que es de Lago Agrio, la madre de Nicole, que es de Ibarra, la madre de Sania, que es de Quito, con quienes hemos trabajado de cerca, entre otras madres de familia, no les han asignado nada, ni siquiera les han dado el bono. Y además esta indemnización que les mencionaba, no solamente que tienen que darla cuando ya hay una sentencia, sino que luego de la sentencia tienen que esperar a que haya una ejecución de sentencia.
Es una burla para las familias de las víctimas que, como les digo, no pueden transitar su duelo, no pueden recuperar sus vidas y tener paz en sus corazones. El Estado debe acogerla. Fíjense, Fabricio, que ayer la Fiscal General de la Nación nos indicó que para este caso se ha activado absolutamente todo. Se ha implementado la ley para combatir la violencia en su totalidad. Y yo pregunté en el Pleno, ¿sucede así con todos los casos? ¿O es precisamente por el alcance mediático, por la presión social? Quiere decir que si hay recursos, que si se puede, entonces hagan su trabajo con todas y cada una de las víctimas, porque sus familias además se quedan solas y desamparadas en medio de tanto dolor. ¿Con qué más nos encontramos en esta iniciativa, asambleísta? Con esta iniciativa también se obliga a la autoridad, que es la DINASED, que todo caso de desaparición de una mujer o de una muerte violenta sea investigada desde el inicio como un presunto femicidio. Hoy en día sucede todo lo contrario y las cifras, sin embargo, justifican esta premisa. Es por eso la gente se pregunta por qué las cifras oficiales de víctimas de femicidio difieren tanto con las cifras de la sociedad civil. Precisamente porque inician la investigación como una desaparición, como un homicidio, como un sicariato, y ya en el camino cuesta pues hacer el cambio precisamente del delito. Pero nosotras sabemos por las cifras que el 80% de las mujeres que son asesinadas es en manos de sus parejas, de sus exparejas, que el 33.3% de la población, de las mujeres, que somos 3 millones, hemos sufrido y sufrimos durante los últimos 12 meses violencia de todo tipo. Entonces, las cifras son las que determinan que todo caso primero debe ser investigado como femicidio y de ahí en el camino pues descartarlo en ese caso, que también establece que el MIES tenga un registro institucional de las hijas y los hijos de las víctimas de femicidio para contar con información indispensable y poder darle trámite a los derechos que les asisten, porque ni siquiera cuentan con un registro, por eso ni siquiera les llega el bono. Entonces, este proyecto es un proyecto bastante completo que incluso establece, por ponerles algo tan básico, una guía de procedimientos a seguir a cargo del MIES también, que puedan proporcionar información oficial, oportuna, para cuando se den estos casos. Las familias lo que claman es memoria, verdad, justicia y reparación. Una reparación transformadora, integral, que actualmente no existe. Yo me pongo a pensar en que, claro, si este país fuera por el número de leyes, deberíamos ser un país totalmente próspero. O sea, aquí tenemos un montón de leyes que lamentablemente no se aplican. Yo le pregunto a usted ha señalado que la ley para la erradicación de la violencia de género, que fue aprobada en noviembre del 2017 por la Asamblea Nacional, mire usted que coincidió con esa fecha emblemática del 25 de noviembre, la aprobación en la Asamblea de aquella época, que fue un sábado, la habían presentado como una normativa para allanar el camino para poder justamente contribuir como sociedad a erradicar este fenómeno que se mantiene. Esta ley, usted nos ha dicho, es insuficiente. ¿No sería mejor reformar esa ley y no presentar una ley aparte que puede ser una ley paralela, asambleísta Pazley? Fabricio, lo que pasa es que la ley no se implementa. ¿Y por qué no se implementa? Como usted dice, leyes tenemos. No teníamos una ley específica, no tenemos una ley específica para la reparación integral, por eso la hacemos. Pero ley para prevenir los femicidios o la violencia. La violencia es uno de los pocos crímenes completamente previsibles, porque inicia con insultos, con amenazas, con golpes, no cuando te arrebatan la vida con 17 puñaladas, o cuando te prenden fuego, o cuando terminas descuartizada en un barranco. Es completamente previsible. El Estado tiene que activarse, pero ¿qué pasa con las autoridades, Fabricio y Belkis, que no le dan importancia a este tema? Fijémonos en el presupuesto. Esta ley empezó con 8.5 millones de dólares. Luego le bajaron en el 2018 a 1.5 millones. Y para 2019, ¿saben cuánto tuvo esta ley? 660,000 dólares. Pero mi pregunta ahí, y voy a insistir en esto, mi pregunta es, usted ha señalado algo que dispone la ley, pero que no se ha cumplido en el ámbito presupuestario. ¿Quién garantiza que con una nueva normativa se va a cumplir eso? Es que no necesita presupuesto, porque también establece sanciones a los jueces que, por ejemplo, no dictaminan medidas de reparación simbólica.
Entonces los jueces únicamente con esta indemnización ya dicen que es una reparación integral. Esta ley sí te dice, ¿sabes qué? Las madres y los familiares de las víctimas piden cosas tan sencillas como que pongan una placa en el lugar donde se dio este hecho atroz, o que le cambien el nombre a una calle, a un parque, para que ellas puedan ir allá y rendirle homenaje a sus hijas. Entonces los jueces deben tener esa reparación restitutiva basada en derechos humanos. Entonces sí hay sanciones, pero como le digo, Fabricio, esta ley no necesita de presupuesto, y ojalá que estos crímenes que hemos vivido los últimos tiempos, los últimos días, realmente sensibilicen a las autoridades y hagan que esta ley se convierta en una herramienta realmente para que las familias de las víctimas dejen de sufrir. Y son esos familiares precisamente los que van a ir a la comisión a la que sea derivada esta ley para ser devedores y garantizar que se incluyan sus reclamos, porque esto es una obligatoriedad del Estado. Ni siquiera pudo defender la vida de las ciudadanas que murieron de esa manera. No implementan la ley de violencia para prevenir. Entonces tienen ahora que restituir, que reparar a los familiares de las víctimas. Y para eso está la fiscalización también. Ellos no pueden hacerse de los locos y no implementar las leyes. Estamos fiscalizando, y también la ciudadanía tiene que levantarse, exigir que las autoridades cumplan con su deber. Y si no, sanciones y destitución. Y ahí yo me permito insistir en la pregunta que hacía Fabricio, asambleísta, y recogiendo sus palabras. La ley para erradicar la violencia contra las mujeres no se cumple, resulta insuficiente. ¿Qué garantiza que más allá del tema presupuestario de la iniciativa que usted ha presentado y que ahora mismo tendrá que seguir su curso y ser aprobada por la Asamblea, qué garantiza que en su integralidad se cumpla, más allá del tema del presupuesto? Porque ese es el problema, no pasa por un problema de leyes en muchos de los aspectos que enfrenta el país. Las leyes están, pero el cumplimiento no se da. Entiendo que la ley para erradicar la violencia contra las mujeres ahora mismo en la Asamblea pasa por un proceso de análisis y evaluación en cuanto a su aplicación, y ya se determinará en el informe correspondiente lo que la Asamblea deba determinar. ¿Pero qué garantiza? Belkis, lo único que garantiza que una ley se implemente, además del presupuesto, que obviamente es indispensable, es tener autoridades que sean conscientes de esta problemática. Y si las autoridades que son responsables no están haciendo su trabajo, como le digo, nosotros desde nuestra facultad fiscalizadora debemos establecer responsabilidades y sancionar. Autoridad que no cumpla con su trabajo debe ser destituida. Es que no podemos tener autoridades que vengan a burlarse en la cara de los ecuatorianos y que no implementen las leyes, pues las leyes están para ser cumplidas. Entonces, si hay presupuesto que se asigne, porque es muy difícil decir es que no hay plata, entonces no es nuestra responsabilidad. Pero si es que se incrementa el presupuesto, como ya lo ha anunciado otra vez el presidente Lasso, porque dio 24 millones para los 4 años, de los que solo se ha asignado 3 millones hasta el momento. Ok, va a asignar más presupuesto, que las autoridades cumplan con su deber y que estos casos que se vuelven emblemáticos sirvan entonces para fiscalizar y, como le digo, destituir a las autoridades que no cumplen con su deber. Es que no hay más, y creo que eso es bastante. Y tener los ciudadanos también esa conciencia de cuando volvamos a votar en las urnas, votemos por personas que sepamos que son probas y que son sensibles ante estos temas de mujeres que nos afectan a más de la mitad de la población. Correcto, asambleísta Pazley. Le quiero agradecer por estos minutos para explicarnos el contenido de este proyecto de ley, que tendrá obviamente que pasar por la calificación previa del CAL y luego ser asignado a una comisión legislativa para su trámite. Muy amable, Dayana, que tenga un buen día. Gracias a ustedes también, y también demandamos al presidente de la Asamblea y a los miembros del CAL que le den celeridad para evitar en estas familias un daño mayor y que sí sufran de mayores injusticias. Muchísimas gracias. Una cosa antes de que se me vaya, una cosita adicional a propósito de una inquietud que me piden que le haga, y le envío un abrazo a Mariela desde el Cantón Rumiñahui. Me dice, claro, hablando de recursos, ¿no? Acá dice, esa platita va para construir el edificio que se quiere demoler. ¿Usted qué le parece el anuncio del presidente a inicios de semana de demoler el edificio de habitaciones de la Escuela de Policía como una suerte de medida de reparación tras el femicidio de María Belén Bernal? Creo que invisibilizar o deshacer ese lugar de los hechos que nos debería recordar todos los días que estos casos no deben repetirse es un error. Pero más allá, esto lo tendría que determinar la madre de María Belén. Creo que hubiera sido muy saludable que se le pregunte a la señora y a sus familiares qué reparación simbólica hubiera sido suficiente para ellas.
a veces nos quejamos de todo, ¿saben? Pero tal vez para ella cambiarle o ponerle una placa o el nombre de la hija a la institución hubiera sido algo mejor. Creo que hay que hablar con las familias de las víctimas para en ellas causar esta paz, porque es para ellas lo que se hace cuando se hace algo simbólico. También sé que la justicia no va a permitir que se demuela el edificio porque es un bien público, entonces creo también que debería estar mejor asesorado el presidente. Muchas gracias, Dayana, muy amable. A Dayana Pazley, asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.